Bueno, esto que estamos escuchando de fondo es Jepe, que está celebrando los 20 años de su disco, uno de sus discos más importantes, Jepinto. Y lo va a hacer, fíjense, pues, en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, hoy día y mañana. No podemos invitarlos a comprar entradas para presenciar y disfrutar este concierto, porque desde hace varios días, semanas me atrevería a decir, todas las entradas para hoy día y para mañana están completamente agotadas. Pero como siempre se puede hacer algo, tenemos una invitación doble, por lo tanto no marque si es que no está completamente seguro que va o segura que va a venir. 22-977-1579, 22-977-1579 para que vengan a celebrar los 20 años del disco Jepinto de Jepe en el concierto del día de hoy, ¿no? Para todos los demás que no alcancen a ganarse esta invitación doble, pueden escuchar, por cierto, esta presentación, como todas las presentaciones de la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile, a través de nuestro dial y de nuestra señal online, de martes a sábado a las 20 horas, como lo va a hacer hoy y como lo va a hacer mañana. Hecha la mención, saludamos a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Saludamos también al integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también al integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, Cristóbal Saavedra. ¿Cómo estás, Cristóbal? Se va a sumar en poquitos segundos, pero ya decimos de antemano que va a estar prontamente con ustedes y con nosotros. Sí, bueno, bienvenido Juan Andrés. Mientras esperamos a Cristóbal, partamos de lleno en materia, porque hay harto tema. Sí. Y probablemente lo que más ha generado comentario en términos políticos las últimas horas es este debate ayer de Archie, donde hubo mucho más intercambio de posiciones, hubo mucho más debate de temas ajenos a los habituales, como seguridad, por ejemplo, ¿no? Apareció el tema de los derechos humanos y bueno, quería preguntarte tus impresiones. Yo solamente hacer dos menciones que quizás son laterales respecto de este debate. Ya ayer hablamos de que era un formato probablemente mucho más adecuado respecto de los anteriores, pero yo solamente dos comentarios. Uno, que me parece algo bien inédito, este ataque contra los periodistas que se vio, por ejemplo, en el debate de Canal 13 con Marco Enrique Ominami, y lo que ocurrió ayer con Eduardo Artés, con dos periodistas, donde tuvo una actitud bien agresiva. Creo que uno puede confrontar posiciones sin agredir, sobre todo a quienes están haciendo su trabajo. Esto no es una defensa corporativa, sino más bien una defensa de el tono de la discusión pública, cuando además el clima está enrarecido, ¿no? Previo a una elección. Y lo segundo, que claro, aparece el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, que se agradece, pero también se echan de menos otros temas. Por ejemplo, empieza la COP30, uno dice, el tema del cambio climático es un gran tema, política internacional tampoco, siempre están muy acotados, los temas de migración salió ayer, seguridad, por cierto, pero hay más temas que esos dos o esos tres, ¿no? Solamente como menciones laterales respecto de este debate, Juan Andrés, y la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Monse. Bueno, y no estaba ayer, pero es una notición, ganó un musulmán la elección de alcalde de Nueva York. Ni más ni menos. Entonces los que... un demócrata que se autodenomina como socialista. Exactamente, sí. Es del sector más de izquierda dentro del Partido Demócrata, pero ojo, porque también no nos pasemos películas. En el mundo progre, criollo, algunos se pasan muchas películas en eso, pero dentro del Partido Demócrata hay sectores de izquierda y otros que no lo son. O sea, hay que partir de la base de que los gobiernos demócratas fueron los que más llevaron adelante guerras de intervención y bastante genocidio en varios lugares del mundo. Partido demócrata, gobierno demócrata. Sí, para que no nos pasemos películas, claro. Sin embargo, la persona electa musulmana, que se asume musulmana, además, no es que le digan que es, él se asume como tal. Ojo, no es menor en Estados Unidos este punto. No es menor. La idiosincrasia norteamericana sí tiene diversidad, pero hay hegemonías culturales, hay hegemonías valóricas que las instalan y que las imponen, las cuales Trump ha hecho punto de referencia, digamos. Ya, pero no se nos desvíe. No, pero es que... no, pero Monse, porque es re importante.
Yo lo que creo que es re importante, porque creo que muestra de que hay una tendencia que poco se considera en todos los análisis a nivel planetario, y es la expresión y protagonismo popular. Y esto está pasando en Europa, está pasando en Alemania, está pasando dentro de Estados Unidos. O sea, este fenómeno de que sea electo un musulmán no es menor, es parte de no es un hecho episódico entre Estados Unidos, ¿no? Dicho esto, ¿qué es lo que yo comparto del análisis que tú hacías, Monse? Que efectivamente yo creo que se están llevando los últimos debates a punto de referencia. Yo entiendo, voy a usar una palabra fuerte, pero entiendo el canibalismo de la derecha, que siempre lo ha tenido. Y se dan con todo y empiezan, cuando ven y cuando están observando de que en el fondo la disputa es quién pasa a segunda vuelta, y es lógico, entre comillas, pero no es lógico cuando tú adviertes en sus posiciones sentidos de mucha agresividad, no solamente entre las candidaturas, sino que agresividad respecto a los temas. Mucha agresividad, por ejemplo, respecto al plan de búsqueda. Es una cosa terrible. O sea, Matei vuelve a reafirmar que ella considera que es como el forro, así tal cual, cuando en verdad una persona que va a ser presidente de Chile, más allá del sector que represente, tendría que tener una preocupación fundamental respecto de los centenares y centenares y centenares y miles de detenidos y detenidos desaparecidos que existen en este país. Otro candidato de derecha te insiste con una cuestión que es terrible, le está tratando de echar la culpa al servicio médico legal, para tratar de demostrar que no ha habido voluntad de ocultar en verdad. Mira, aquí en Chile lo que hay en rigor es una resistencia fáctica brutal a tratar de avanzar para establecer verdad y justicia en violación de derechos humanos, como es la situación de ejecutados políticos. Oye, es que no nos conmueve que hace unos días atrás se encontraron, después de más de, si yo no me equivoco, 50 años, los huesos de Peña-Jen, víctima de la caravana a la muerte. Era un terrorista. Nos quieren hacer pensar de que toda esa gente era terrorista para poner el punto de referencia en el presente de que hay que terminar con el terrorismo, porque esa es la referencia asociativa que se hace. Y ocurre que Peña-Jen era un formador de niñas y niños, un músico, director de orquesta, fue víctima de la caravana. De lo que hoy día entendemos como las orquestas juveniles, ¿no? Las orquestas juveniles, claro. Ahí en esa línea bien breve, Juan Andrés, pero no es para distraerse, no, para que sigas el hilo de tu conversación como complemento nomás, que lo hablábamos en pauta, porque tenemos una compañera, Fernanda, que está siguiendo el tema, y claro, no se trata de mirar el vaso medio vacío, qué bueno que se han encontrado restos del maestro Peña-Jen. Pero fíjate que la otra cara de la noticia es que no se han encontrado restos de muchos de los otros, ¿no? Entonces, es una cosa que sigue abierta mucho tiempo después. Mucha abierta, y como decía Volodya Teitelo alguna vez, lo que va a ocurrir en Chile, esto lo decía en los 90, claro, son de esas personas que miran al futuro y que hay que escucharlas, en realidad, más allá de que sea comunista, son personas que tienen esa dimensión. Decía, mira, lo que va a ocurrir en Chile, una vez conversando, me decía, es que se va a levantar una roca o una piedra por casualidad y se van a encontrar restos. Y fíjate que no es una metáfora que es terrible, pero ha ocurrido. Sí, bueno, damos la bienvenida a Cristóbal Saavedra, integrante de la Comisión Política de Renovación Nacional, ambos integrantes de sus respectivas comisiones políticas. Cristóbal, buenos días, bienvenido. Estás en silencio. A ver si podemos solucionar el tema del audio. Ahí parece que Ahí sí, perfecto. Bueno, oye, pedirles disculpas por llegar atrasado a la conversación, pero me pillé con un taco, ¿no? Del terror. Sí, cosas que pasan. Además que siempre te tenemos acá en la radio, así que pero los venía escuchando, así que agradecido la invitación y bueno, tomando el último tema que estaban conversando, yo me declaro de esta derecha democrática que defendía profundamente el presidente Piñera, y todos estos temas de derechos humanos para mí son de verdad, cuando se tocan de manera tan superficial, para mí es bastante doloroso, y lo digo con total sinceridad, porque
porque son temas de verdad muy, muy complejos, que hoy día todavía dividen a los chilenos, y evidentemente que lo va a seguir pasando, porque son violación a los derechos humanos sistemáticas desde el Estado en el tiempo de la dictadura, y volver a tocarlo siempre es doloroso. Pero sí creo que hay puntos donde hay que ir cerrando ciertos capítulos, y cuando se abren capítulos como esta situación de que en el servicio médico legal habrían ciertas osamentas que nunca se estudiaron, o personas que aparecen ahora en ciertos lugares, y que por fin las familias le pueden dar digna sepultura. Yo creo que de verdad uno tiene que reflexionar sobre esto más que hacer un análisis político profundo. Yo creo que no podemos estar más en acuerdo que esto no puede volver a pasar. No podemos estar más en acuerdo que los chilenos no quieren un gobierno dictatorial, y que todas las dictaduras, ya sea en Chile y en el resto del mundo, siempre son condenables. Y más allá de las dictaduras, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, evidentemente tienen que ser condenadas con toda la sanción y rigor de la ley. Sí, ahí Cristóbal, buenos días, te saludo también. Buenos días. Y luego volvemos con Juan Andrés, que ya le habíamos dado algunos minutos al principio. Creo que ya está establecida la coincidencia ética que tenemos respecto al tema, así que me parece que es un punto a dejar atrás en este panel, quiero decir. Pero yendo a lo más estrictamente pragmático y partiendo de la afirmación de sentido común, que un candidato presidencial en tanto tal no opina solamente porque tiene una opinión, sino para ganar votos, ¿no? Y que uno ve una intención deliberada, en el caso de Kaiser al menos, de instalar la posición más controversial posible en torno al tema de los derechos humanos, porque llevamos hablando varios días de él a propósito fundamentalmente de estos temas, ¿no? Me imagino que su supuesto es que en la derecha, en el electorado de derecha, quiero decir, Cristóbal, hay mucha gente que va a escuchar o ver con simpatía lo que él está diciendo, ¿no? Y me imagino que parte de su hipótesis sería algo así como: quizás la mayoría de la derecha chilena sigue siendo pinochetista, ¿no? Bueno, es lo que decía Kast en 2021, cuando él también hablaba de que tenía dudas de la culpabilidad de Krasnov, y lo fue a visitar, de hecho. Así es. Que ahora ha ido moderando también esa posición. Te lo digo porque tú hacías alusión a tu adhesión a lo que tú decías que era la derecha democrática, ¿no? Pero bueno, todos los intentos de desmarcarse de esa derecha más dura que ha habido en las últimas décadas han terminado naufragando, ¿no? ¿No será que al fin y al cabo, independientemente de lo que piensen los dirigentes, la mayoría del electorado de derecha chileno se siente más cercano a posiciones como la de Kaiser, votando por él o no, que a la posición contraria? Bueno, hoy día no, yo creo que no hay que olvidarse que Pinochet se fue con sobre el 40% de los votos, ¿no? Y eso es un dato que no es menor. O sea, había de cada 10 familias chilenas, habían 4,5 integrantes de la familia que adherían y querían que Pinochet siguiera, ¿ah? En el pasar de los años, como que eso se fue moderando, y las personas, yo creo que tal vez empezaron a mirar este resabio de la dictadura con mayor recelo. Pero hoy día, cuando tú le preguntas a alguien, y esto probablemente lo hemos hecho todos en algún grado, la gente como que de manera, ¿cómo decirlo?, de manera más bien somera, de manera solapada, siempre habla del orden que había, siempre habla de la seguridad que había, y bueno, es una conducta sociológica que habrá que analizar, y los sociólogos tendrán que mirar profundamente esto, pero algo nos quiere decir, ¿ah? Pero yo creo que también va en el sentido de esta emergencia que tenemos hoy día después de un muy mal gobierno, y que da cabida a que salgan estos grupos radicales de ultraderecha, y que
y que de alguna manera traten de traer a la memoria como que la dictadura de Pinochet fue al final del día algo bueno. Y de manera lo esconden, bueno, ya no tanto, porque ya lo defienden abiertamente, y hay algunas personas que, de hecho, candidatos presidenciales que abiertamente adhieren al régimen de Pinochet. Y en ese sentido creo que es súper importante relevar la figura, en este caso, y voy a volver a decirlo, la figura del expresidente Piñera. El presidente Piñera llegó al gobierno y llegó a ser presidente 2 veces de Chile como un opositor al gobierno militar. Votó que no, estuvo en el Caupolicán, su familia era abiertamente contraria a la dictadura del general Pinochet. Entonces, nosotros aprendimos de eso, y yo me quedo con eso, y me quedo con esto de siempre valorar a la democracia. Y hay una frase por ahí que dice: uno no puede servir, y creo que hoy día es más latente que nunca, uno no puede servir a una democracia avalando una dictadura. Con eso me quedo. Sí, Juan Andrés, bueno, llama la atención cómo se abordan en el contexto de debates presidenciales estos temas, por ejemplo, derechos humanos o migración, con tanta liviandad, ¿no? Incluso con cierta frivolidad. En el caso de derechos humanos se habla, por ejemplo, de las críticas al servicio médico legal. Yo creo que hay cuestiones que se pueden cuestionar, de hecho las mismas familias lo han hecho, pero se instalan ideas que no necesariamente corresponden a la realidad y que hay datos, ¿no?, que lo corroboran. En el caso del plan de búsqueda se mezclan peras con manzanas, porque el plan de búsqueda su intención es conseguir una trazabilidad de qué es lo que pasó con las personas desaparecidas, más que una verdad judicial o el tema de la identificación de los restos. Por lo tanto, se mezclan cuestiones que no tienen, que se vinculan, pero que no son lo mismo, ¿no? Y en el caso de la migración, que ayer también ocupó gran parte del debate, se vuelve a plantear esto por parte de José Antonio Kast, y la periodista le pregunta: bueno, ¿usted sabe cuál fue el año donde más expulsiones hubo? Él le dice: el 2026, cuando yo sea presidente. Todo el tiempo elude las preguntas, no contesta, se le pregunta por información concreta, y él no responde. Vuelve a insistir en el tema de los aviones, de las expulsiones masivas. En fin, entonces es lamentable que ocurra esto, porque uno puede tener las posiciones que quiera, pero tiene que saber cómo fundamentarlas, y eso ha estado medio ausente en este debate. Juan Andrés, te lo planteo como un comentario de 2 temas que salieron ayer en el debate, y un tercer tema que tiene que ver con lo de la violencia escolar, que lo instalan también a través de la pregunta a Eduardo Artés, que generó ahí un conflicto porque otros candidatos también hicieron alusión a eso. Y te quería preguntar cómo ves ese tema en particular, puedes referirte a los otros también, porque lamentablemente no son casos aislados. Por ejemplo, ayer en el INBA hubo un estudiante que atacó, si no me equivoco, con un martillo a un profesor, y al momento de ir a revisarle su mochila encontraron bombas molotov en sus pertenencias, digamos. Esto pasó ayer, y todas las semanas ocurren incidentes en el Liceo Las Tarrias, en el Instituto Nacional, y los dichos del profesor Artés, más allá de que él no dijo yo voy a usar una bomba molotov, sí dijo que le apoyaría a estudiantes que están en esas circunstancias, ¿no? Es un tema que para la izquierda también puede ser medio peliagudo, te lo pregunto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sin ningún afán, solo en un afán de complementar, porque también lo citábamos en la mañana. Luego del debate, Eduardo Artés hizo una declaración. No me corresponde a mí atacar ni defender a ningún candidato presidencial, sino que simplemente mencionar que hizo una declaración donde decía que su voluntad no era pronunciarse sobre el fondo del tema, es decir, que él no estaba queriendo opinar que tirar molotov estaba bien, sino que quiso dar una opinión como profesor, en el sentido de que él estimaba que en su calidad de profesor no correspondía criminalizar a los estudiantes, sino acompañarlos. O sea, quiso hacer una aclaración dándole un sentido más bien pedagógico y no que fuera partidario de que la gente tirara molotov, ¿no? Pero esto como complemento indudablemente, Monse, de lo que tú contabas, que le habían preguntado en el debate los
los periodistas que O sea, es un estuvieron. tema bien vigente que Claro. ocurre, por eso menciono lo de Limba ayer, que un alumno atacó a un profesor con un martillo. Así es. Y del mismo colegio de profesores han salido ellos también a plantear esto con bastante vigor también. Mira, yo creo, mi diagnóstico, no mi opinión, es que creo que la violencia escolar en Chile es mucho más grave de lo que se le ve y mucho más generalizada de lo que se le ve. Y entonces esta cosa que tenemos recurrentemente desde una transversalidad más la élite, ¿no? De que no, las cosas no están tan mal, qué sé yo, como un mecanismo de defensa, yo creo que nos está impidiendo en varios fenómenos ver el diagnóstico de realidad. Es cierto lo de las bombas Molotov, pero también es cierto que en muchos colegios en este país hay agresiones entre alumnos. El otro día uno mató a otro en Viña del Mar. Hace una semana atrás otro mató a otro en una comuna del sur. Hay denuncias de violaciones, está de por medio todo el tema de la pornografía. Es decir, si a mí alguien me dice que eso es totalmente normal o cercano a la normalidad desde el punto de vista de la formación de niñas y niños, porque eso estamos hablando, adolescentes, yo creo que es partir muy mal. Muy mal. O sea, yo lo que creo es que en Chile tenemos un problema profundo, de forma y fondo, respecto de la educación. Alguien escribió el otro día algo de eso, pero se toma de manera muy liviana, casi como academicista. Un periódico publicó una opinión de una experta. Y claro, la experta dice lo que ella cree, pero lo dice con la tonalidad que es como que este es un temita, es un tema. No, es una cuestión que yo creo que tenemos que mirar en mayor profundidad. Yo creo, Monse, para mí es que tenemos un problema. Incorporo el tema de las Molotov y todo aquello en este diagnóstico. No es que quiera obviarlo, ¿me entiendes? Sino que es parte de un tema de violencia muy generalizado. A mí el otro día me desmintió un señor del Canal 13, porque el Canal 13 está desatado. Pero cuando yo dije de que los soldados tenían ingresos sobre 2,5 millones, ahora debería tomar él y pedir disculpas. Porque negar realidades es muy grave, más cuando tú estás en un canal de televisión. Sí. O sea, hay más de, según un estudio, lo dijo acá, hace un tiempo atrás que me tocó estar en esta misma mesa con el académico y político que fue presidente del Partido Socialista, que es académico de la USACH. Ya me voy a acordar el apellido, pero él decía, nosotros en la USACH tenemos un estudio que hay más de 400.000 personas que no van a ningún colegio. Estamos hablando de niñas, niños, adolescentes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están muchos de ellos en... Gonzalo Marner, puede ser, ¿no? Gonzalo Marner. Sí. Están en los grupos de narcotraficantes y de crimen organizado que lo utilizan como primera línea. Sí, ahí bueno, Entonces, perdona, solo para cerrar, yo lo que creo es que esto requiere una cuestión. Entonces, comparto, Monse, que en un dime y direte de tratar de ganarse votación, yo no sé si, mi hipótesis es que hay una pelea entre candidaturas de derecha, pero no sé si están llegando, ojo, fíjate, lo digo, yo soy comunista, no sé si con eso están llegando a este votante obligatorio, estamos hablando de 6, 7 millones de personas, que ese tipo de cuestiones planteadas así, lo que mira es, siguen con lo mismo, esta politiquería que se preocupa de eso, de pelearse entre ellos, siguen con lo mismo. En la última CEP muestra que los partidos políticos y el Parlamento son las dos instituciones más desprestigiadas en Chile y los canales de televisión abiertos están un poquito más arriba, ni mucho más. Sí. Entonces yo lo que creo es que aquí hay temas más de fondo que ojalá en los debates presidenciales hubiera debates presidenciales, o sea, sobre el Chile que queremos, el Chile que necesitamos, y no tratar, porque no, y cierro, no creo que con esto estén llegando a ese votante va a votar por otras motivaciones, y en este momento los triunfalismos, lo digo transversalmente, incluido en mi sector, no sirven de nada. Bueno, Cristóbal y Juan Andrés Monse, el tema que plantea Monse nos lleva a un tema bastante profundo, y me gustan esos temas. Podríamos continuarlo a la vuelta, además, para pedirte la opinión. Simplemente diría algo antes de salir a la pausa y volvemos. Dos cosas. Primero, nos tenemos mal acostumbrados a los debates binarios, ¿no? Sobre esta cosa o la otra, cuando en realidad pueden ser las dos. Digo, efectivamente hay un problema de respeto a las normas al interior de los colegios. Hay, por lo tanto, una preocupación transversal respecto a cómo mejorar
la seguridad, la convivencia, la disciplina y así sucesivamente. Bueno, dicho esto, y digo a continuación no lo contrario, sino algo que podría ser complementario, lo hipotetizo. Hace mucho tiempo una persona que me enseñó mucho de educación me dijo dos cosas. Primero, que el colegio siempre refleja lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y segundo, que el colegio no puede resolver por sí solo los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Bueno, dejo instaladas esas ideas, Cristóbal, las podemos retomar a la vuelta en este radioanálisis de día miércoles cuando son las 9:04 de la mañana. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. ¿Ocurre cuando el cuerpo emprende el viaje de regreso a sus raíces? Black Home, de la compañía internacional Human Roots, es una obra de danza contemporánea que explora la migración, la transformación y la conexión con la naturaleza y la identidad. Una experiencia sensible y poderosa que invita a reencontrarse con lo esencial. El 22 y 23 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, Santiago Centro. Entradas disponibles en Pass Line. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:08 y les queremos contar que la ganadora para venir a ver a GP hoy es Loreto Barriga.
Ya le queremos pedir a Loreto que llame a la radio para dar sus datos y para que pueda asistir esta tarde. Así es que muy bienvenida, Loreto. Pásalo súper junto con todos los y las que van a venir, porque la sala va a estar llena hoy día para celebrar los 20 años del disco G Pinto. Bueno, volvemos con el tema de la educación, con el tema de la violencia en las comunidades escolares, pero agrego yo también en la sociedad. Cristóbal, la palabra es toda tuya. Sí, mira, aquí hay un tema de fondo y de forma que se complementan, ¿ah? Porque el tema de fondo podemos hablar mucho de cómo la educación en Chile, cómo la cultura educacional en las casas, cómo se enseña, qué es lo que representa el colegio, es como el fiel reflejo de la sociedad y todo eso. Yo creo que ese es el tema de fondo y que de alguna manera cada gobierno lo ha ido trabajando en la medida de lo que ha podido hacer, ¿ah? No se puede desconocer que hoy día tenemos gente más preparada que hace, no sé, 50 años, 40 años. La educación ha ido girando en ese entorno, pero también vamos a los temas de forma, o sea, que son sumamente importantes. Acá tenemos hoy día altercados permanentes en ciertos lugares y que yo me atrevería a decir que son hechos de manera coordinada, de manera sistemática, donde se ponen de acuerdo tanto la comunidad educativa en su conjunto, estoy hablando de comunidad ejecutiva, hay padres, hay hijos, apoderados, miembros del colegio, donde se quiere hacer creer que esta es una manera, yo diría que una manera alternativa, pero de derecho, de hacer las cosas de esa forma. Y hoy día hay un factor que es profundamente preocupante, que esta más allá de la rivalidad entre alumnos, que evidentemente está mal y todo lo que relataba Juan Andrés. Lo que relataba Juan Andrés, evidentemente es así, pero no podemos dejar de lado lo que hoy día pasa en los colegios emblemáticos, en Las Tarrias, en el colegio, en el INBA, en el Instituto Nacional, donde se ha instalado estoy poniendo los ejemplos más conocidos, donde se ha instalado una forma de protestar que es a través de la violencia y donde de alguna manera esto se ha ido, se acrecentó después del estallido social y previo al estallido social y se validó por sectores políticos que hoy día hablan de que las formas tal vez no son las pertinentes. Escuchábamos al profesor Artés que decía una cosa, después se desdijo, y la izquierda más radicalizada lo toma como una lucha, pero uno no puede luchar haciéndole daño a otras personas, daño físico, daño material al mismo colegio donde tú te estás y ahí amedrentando. Y eso es lo más parecido, si que no me equivoco, el sembrar el amedrentamiento, el terror, es lo más parecido al terrorismo, ¿verdad? Y en este caso creo que se está actuando de manera coordinada, de manera que los alumnos que se mal llaman alumnos y mal pertenecen a la comunidad educativa, hoy día los directivos están amarrados de mano, no pueden hacer muchas cosas, no los pueden suspender. Si los suspenden o los expulsan, vuelven a estar adentro del colegio, y aquí hay una cadena que hay que romper. Y por eso hablo de que la forma, y entendiendo que el fondo es muy importante, la forma también es demasiado relevante. Sí, yo solamente agregar, Juan Andrés, Cristóbal, que rociar con benzina a un profesor, golpearlo con un martillo, utilizar bombas Molotov, ya tenemos la experiencia dramática de lo que ocurrió en el INBA hace un par de años, donde varios estudiantes se quemaron,
no es un acto de protesta social, delincuencia común, y yo creo que tiene que haber ahí un consenso político respecto de eso, cómo se aborda, porque son menores de edad muchos de ellos, también hay personas externas a los establecimientos que participan de estos hechos, eso ha estado acreditado, pero tiene que haber un consenso que eso no es una forma de protesta social, sino que son actos vandálicos, delictivos, ¿no? Bueno, los quiero llevar, Cristóbal, Juan Andrés, a la campaña propiamente tal, porque tú le preguntabas, Pato, a Jimena Sandona, la diputada de RN, sobre esta definición de Mario Desbordes de inicio de semana que generó harto ruido en Renovación Nacional, y por otro lado, lo hablábamos en la pausa, Juan Andrés, la reaparición de Carolina Toá en el caso del comando de Janet Jara. Te quería preguntar por lo segundo y luego retomamos con Cristóbal sobre lo primero, esta reaparición de Carolina Toá con un discurso también muy reivindicatorio de los 30 años, ¿no? Crítico, como ha sido en otras ocasiones de tu partido. Sí. Y del rol que ha tenido la campaña, por cierto. Un poco noventero el planteamiento de ella, que está bien, defiende. Ella ha sido protagonista de todo eso, o sea, en todas estas décadas de gobiernos de concertación, incluso más. No sé si la nueva mayoría jugó algún papel, Carolina, sí, estaba, tengo entendido que sí. Pero mira, yo lo que creo es que por un lado es evidente que, y este es mi análisis, mi hipótesis, por un lado hay una disputa entre las candidaturas de derecha por pasar a segunda vuelta, cuestión que al comienzo de esta etapa no estaba ese escenario para la derecha. La derecha se visualizaba pasando, no sé, poco menos que casi las 3 candidaturas en segunda vuelta, era una cosa bien impresionante. Eso aterrizó fuerte, aquí hay un aterrizaje forzoso fuerte, y hay un cierto grado de desesperación en las candidaturas de derecha. Se disputan finalmente votantes entre sí. Yo no creo que estén llegando mucho más allá. Ahora suman más del 60% entre sí, pero entre sí, claro. Pero eso no necesariamente es automático en la segunda vuelta. No es necesariamente automático. O sea, tú 60% del votante parisi en segunda vuelta, en vez de irse a Kast, se fue a Boric. 60%. Eso es todo el norte de Chile, ojo, porque ahí viene el partido de la gente. Antofagasta, Iquique, Arica, Atacama, todo el norte. Entonces, no es mecánico ni exacto. También es cierto que hoy día no estamos en la misma situación de la otra vez, porque esa gente que votó por París y después votó por Boric era contraria a lo que se acercara a la continuidad de un gobierno de derecha. Y Kast era eso. Y Boric no era eso en ese momento. Ahora es al revés. Ahora Boric es... por eso atacan tanto, tratan de mostrar a Janet Jara como la continuidad, ¿no? Desde la derecha. Yo lo que creo es que la derecha se está peleando, es lo que uno ve, lo que uno observa objetivamente, entre sí, pero eso del punto de vista del votante, insisto, decisivo para esta elección, primera y segunda vuelta y también parlamentaria, son 6, 7 millones de personas, porque no solamente son los del voto obligatorio, sino que es una parte del voto voluntario, que te votan por razones que no tienen mucho que ver con este tipo de cuestiones. Segundo, creo que este votante no es un votante como se le trata de mostrar desde arriba, desde la élite, un votante que no quiere la polarización, un votante de centro. Eso ya no existe en Chile. O sea, en Chile sí, claro, los partidos transversalmente, de una manera muy errada desde el punto de vista democrático, en forma y fondo, se acostumbraron a hacer los análisis de universos electorales cuando Chile llegó a ser el país donde menos gente votaba en todo el continente. Llegamos a bajar el 40% con voto no obligatorio, voto voluntario. Ahora esto cambió. ¿Y cuáles son las únicas elecciones donde ha habido voto obligatorio? Primer plebiscito, ojo, vean el resultado. Segundo plebiscito, gana el en contra, vean el resultado, y elecciones municipales. Esas son las 3 elecciones donde este votante ha votado por voto obligatorio. Yo lo que creo es que este votante, que es decisivo, se va a inclinar, es mi hipótesis y todo muestra que es así. ¿Va a quedar grabado esto que vas a decir? Sí, por a quien crea que le va de verdad a resolver problemas de emergencia tan básicos, tan esenciales. Eso no es populismo, por favor.
Entonces ahí, claro, los del espejo retrovisor, un poco el noventerismo transversal, porque no es solamente concertación, es también derecha, y una parte de gente que se denomina progre. O sea, si la gente no es que diga no, si lo que pasa es que la salud, no, lo que pasa es que tiene problemas con la lista espera, concreto, tiene problemas con acceder a un hospital, vivienda, salario. Pero todos los candidatos hablan de reducir la lista espera o eliminarla. Sí, pero claro, pero este votante está mirando a quién le cree. Claro. Ese es el punto. Ninguno lo ha logrado, así que no debe ser tan fácil. No es tan fácil. Salvo que tengamos un superdotada candidata presidencial que lo pueda resolver rápido. Exacto. Solo una cosa. Los triunfalismos para este votante, triunfalismo en el sentido de decir, sí, claro, hay algún tipo de votante en Chile, eso histórico, que te vota siempre porque va a ganar. Pero en este caso, ojo, para mi gusto, una de las cosas que va a caracterizar esta elección, primera y segunda vuelta parlamentaria, es un votante que va a evaluar incluso una parte al momento en que va a ir a votar su decisión. Sí, ahora, disculpa Pato, muy cortito, las encuestas igual revelan que hay cierta adhesión a valores o principios o ideas como el orden, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos de los colegios, la seguridad. Y como dices tú, Juan Andrés... Crimen organizado, narcotráfico... La gente va a votar por quien le cree. Y lo que está mostrando las encuestas es que la gente le cree a la derecha, no a la izquierda, ¿no? Respecto de estos temas que son prioritarios en el momento actual. Cristóbal, ¿tú piensas que está peleada o no la disputa entre las tres candidaturas de las derechas? Pregunta número 1, que es bien directa, no es para irse de tesis, sí o no. Pero luego, si quieres, te vas de tesis respecto a los segundos. Si así fuera, ¿qué es lo que piensas que va a inclinar la balanza, ¿no?, en esa disputa? Mira, yo no coincido en prácticamente nada de lo que decía Juan Andrés. Mi teoría... es que hoy día tenemos una de la votación de la derecha, que es la votación del 60%. Si uno mide todas las encuestas, las suma y las promedia, independiente de su forma, en todas está alrededor de, en base 100, sobre el 60% para la derecha, la suma de los candidatos que se declaran oposición a este gobierno y oposición a la continuadora de este gobierno, que es Yanir Jara. Y eso algo tiene que decir, eso algo quiere decir. Hay 2/3 de los ciudadanos chilenos que no está conforme y no quiere continuidad de este gobierno. Y no quiere a alguien que perteneció a este gobierno hasta hace menos de un año y que salió solamente porque tenía que ser la candidata presidencial del Partido Comunista. Y esto de mirar este voto de centro como un voto que ya no existe, bueno, habría que también preguntarle a Yanir Jara por qué se junta con la gente de la centroizquierda más moderada. Ayer en el restaurante, no me acuerdo dónde fue, en el Divertimento, parece que fue, donde se llenó y esperaban menos gente y se llenó de personas que son abiertamente declaradas de centroizquierda y que lo hace para tratar de evitar esta fuga que está teniendo hacia la candidatura más probable, que es la candidatura de Evelyn Matei. Nosotros creemos fuertemente en que existe el centro, la derecha, la centro derecha, y así lo hemos demostrado. Hoy día existe una extrema derecha que a mí me costaría mucho, siendo de centro derecha, me costaría mucho pensar en un apoyo al diputado Kaiser. Si es que él pasara a la segunda vuelta. Evidentemente no votaría jamás por alguien del Partido Comunista, pero estaría muy complicado. Y creo que le pasa lo mismo a la gente de centro izquierda, que hoy día mira a Yanir Jara como sin saber si sigue siendo comunista, y yo creo que ahí a Juan Andrés donde más le pega en el corazón, y con mucho cariño lo digo, pero hoy día ver cómo se le fuga la principal figura del Partido Comunista hacia la socialdemocracia, hacia la centroizquierda,
y dejando de lado los valores y principios que ella ha promulgado durante toda su vida partidaria, o desde los 14 años, que creo que es la fecha que ella establece vincularse al Partido Comunista. Sí. Pero llevándolo a la elección presidencial propiamente tal, y respondiendo a la pregunta yo creo que hoy día hay 3/3 de esos 2/3, o sea, está dividida esa votación en 3. Y creo que estas 2 semanas son decisivas. El votante que no está decidido, creo fuertemente que se va a inclinar por una candidatura más moderada, que le dé gobernabilidad a Chile, que es la candidatura de Evelyn Matei. Y creo que hoy día las encuestas reflejan algo distinto, pero las encuestas, como todos bien lo dicen o bien lo saben, son reflejos del momento. Y creo que el momento de la elección va a pasar que las personas que están indecisas van a preferir la madurez política, van a preferir la conciliación, van a preferir la gobernabilidad, van a preferir la experiencia de un buen gobierno, y en eso creo que Evelyn Matei cumple con todo ese rol. Sí, Cristóbal, bien cortito porque nos tenemos que ir con Juan Andrés y tenemos que cerrar y darle tiempo a Juan Andrés un par de minutos para que argumente, pero bien breve. ¿Tú piensas que la carta de los exconcertacionistas tuvo efectos concretos? Te lo pregunto porque luego de su publicación ninguna encuesta mostró un aumento notorio en el apoyo a Evelyn Matei. No, puede ser que la carta de los exconcertacionistas sea muy de la lectura de la élite, y en eso creo que va más allá. Y por eso te decía que este votante, que hoy día está sumamente indeciso y que ve por ambos lados a los extremos, o sea, elegimos entre la extrema derecha o entre la extrema izquierda, el Partido Comunista, y creo que ahí nosotros tenemos un nicho que vamos a crecer y que el día de la elección se va a notar, porque las personas que creen en el orden, en la seguridad, y que creemos firmemente en la experiencia de estar en el gobierno, vamos a estar y van a estar con Evelyn Matei. Sí, ahora esta carta de los 100 exconcertacionistas, figuras de centro izquierda más bien, la verdad es que la mayoría, si no todos, ya habían definido previamente su adhesión hacia Evelyn Matei, incluso hacia el rechazo en el primer proceso constitucional, así que no tenía mucho de novedad, sino más bien el hecho como simbólico de que eran 100 figuras, ¿no? Bueno, Juan Andrés, para cerrar, no vamos a alcanzar a hablar del caso de la muñeca bielorrusa, así que sí. Lo cual lamento, lo quiero decir que es uno de los temas del día, sí. No, mira, yo quiero insistir en un punto. Yo creo que este votante mayoritario, puede que haya algún segmento, siempre lo hay, pero este votante mayoritario que va a decidir las elecciones parlamentarias presidenciales, primero, no cree que Kast sea fascista y no cree que estemos a puerta en Chile a llegar al fascismo, no cree. Ahora, uno puede decir tan equivocado, pero no cree. Segundo, tampoco le interesa que le digan a Yanet Jara comunista, por eso es que la derecha ha dejado ese argumento. No le importa que sea comunista. No le importa. Ahora hay un debate entre la élite que dejó su doctrina, que es socialdemócrata. Es un debate de élite. El debate en este mundo, estamos hablando de millones de personas, no va por ahí. Yo insisto, estas personas tampoco valoran tan como positivamente los 30 años, los mejores años de Chile. No, porque no lo están pasando bien. Entonces, si alguien cree que en este país hay que aguantarse 50 años para pasarlo bien y lleváis 40 o 45 años pasándolo más o menos, y no muy bien, tendría que ponerse en la situación de las personas, cómo viven, concretamente. O sea, cómo viven con pensiones, con vivienda, con salud, no llegan a fin de mes, con el tema de crimen organizado, con el tema de narcotráfico, con el tema de migración, que es un problema real. Aunque falta calle en la política. O sea, yo te digo, no puede ser que los gobiernos estén amparándose, no es solamente pero este también, en cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la economía, para no asumir de que no hay crecimiento de la economía, es real, y tenemos que enfrentarlo, pero también no hay financiamiento para políticas públicas de pervivencia. Entonces, ¿qué le están diciendo a este mundo, a esta ciudadanía? ¿Qué le están diciendo? Entonces, yo lo que creo que, yo insisto, esta ciudadanía va a votar por quien le crea, ojo. Y por eso es que las campañas, ahí comparto con Cristóbal,
de que son decisivas en primera vuelta y en segunda vuelta la credibilidad que logren las candidaturas. Yo tengo la impresión de que en ese sentido no nos sorprendamos que en la elección parlamentaria haya fenómenos novedosos y sorprendentes respecto de esto. Porque también, ojo, este mundo no mira con buenos ojos al actual Parlamento y a quienes son integrantes de este Parlamento. Yo creo que hay gente que se saca la mugre, que trabajan, que pelean, pero estamos hablando de un análisis objetivo desde el punto de vista de subjetividad electoral. Entonces creo que no es el momento de triunfalismo, porque hay que hablarle a estas personas. A estas personas no solamente hablarles, convencerlas de que tu candidatura al Parlamento y tu candidatura presidencial tiene todas las fortalezas para enfrentar estos problemas estructurales de forma y fondo y buscar la forma de resolución. Porque al final de cuentas, yo creo que un gobierno democrático está para eso. Porque si no, ¿cuáles son sus puntos de referencia? El continuar tirándole la pelota para adelante, el continuar tirando la pelota para adelante, pelearse unos con otras, tratar de octubristas a quienes salieron a las calles, no digo las acciones de violencia, las millones de personas que salieron a las calles para protestar. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por salud, por educación, por vivienda. Es decir, yo creo que este concepto elitista, muy transversal, no gana votos en esta elección. A lo mejor en los 90 y comienzo del 2000 sí ganaba, pero en esta no. Nos tenemos que ir, no de la transmisión ni del programa, simplemente tenemos que poner fin al panel para que venga otra conversación, ¿no? De eso se trata, de eso se trata esta radio. Cristóbal, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias por la invitación, un abrazo para todos. Sí, Juan Andrés, misma cosa. Muchas gracias, chao Cristóbal. De lo de la muñeca bielorrusa, no se preocupen porque les decimos de antemano que va a ser nuestra prioridad editorial 1 el día de hoy. Así es que van a estar escuchando esto todo el día. Vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones.